Gracias, Lola, muy amable. Gracias a todos también por conectarse el día de hoy. eh, Prácticamente terminando ya la semana, mes de enero. Importante este tipo de conversatorios en esta oportunidad como parte de la secuencia de webinars que hemos estado desarrollando el año pasado. Hemos decidido iniciar este año con unas consideraciones clave que siempre viene como parte de las consultas de colegas, de alumnos, ¿no? De qué buenas prácticas o experiencias tenemos para poder armar y construir nuestras matrices de riesgo. Hay mucha información sobre ello. Cada especialista modela sus herramientas en función a la demanda, a las características de la empresa, al sector donde se desarrolla. Pero hay unos detonantes que son cruciales para tener en cuenta en esta construcción y esta disponibilidad de herramientas que sí son transversales, y ese es el motivo por el cual hemos decidido conversar estos minutos acá con ustedes y que puedan también dejar sus preguntas, ¿no? Recordemos que si en caso por el tiempo no pueda yo atender todas las preguntas, las pueden dejar también en el mismo chat del streaming del canal de YouTube. Ahí pueden dejar las preguntas y ahí también podemos irlas respondiendo y debatiendo también los diferentes puntos de vista. Recordemos que nosotros nos regimos a estándares internacionales, principalmente de Gafi, y regulan y terminan siendo normas que regulan dentro de cada país y por lo tanto tenemos controles, tenemos exigencias muy similares en el contexto de Europa y también de Centroamérica y Sudamérica. Y en ese sentido es que encontramos puntos en común que nos puedan ayudar a gestionar todo este tipo de modelos, principalmente lo que es gestión de riesgos, del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que ahora se suma el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros webinars, el nombre crece y tendremos también que hacer las adecuaciones en nuestros documentos o quizás utilizar algunas abreviaturas sobre el particular. Muy bien, entonces voy a yo compartir por acá, me dan un minuto. Perfecto, muy bien, listo. Bien, entonces, bueno, estos son los aspectos claves para construir una matriz de riesgo. Es parte de un poco del rol de conversatorios que venimos desarrollando en lo que es la maestría de ALE. Siempre hay soporte a la gestión, videos, audios, ¿no? Que se van dejando en la biblioteca de ALE. Siempre comienzo este tipo de conversatorios para ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos y el nivel de madurez en lo que es la gestión de los riesgos empresariales principalmente, ¿no? Hay muchas empresas que ya cuentan, sobre todo los bancos o empresas corporativas, ¿no? Corporaciones de los diferentes sectores que tienen ya una persona o han instaurado la figura de un Global Risk Management, ¿no? O una persona que gestiona los riesgos globales per se dentro de la institución. Y a eso, ¿no? Se suman las unidades de riesgo que le responden a esta función para que llegue la información de manera estándar, de manera fluida al directorio. Y eso nos lleva a que debemos nosotros establecer algunos estándares de comunicación de las diferentes unidades de riesgo. Muchas veces cuando hablamos del tema de compliance, siempre tenemos que tener en claro algo. Se conoce, y por lo mismo que decae en el nombre del oficial de cumplimiento, muchos años atrás, hace más de 25 años que yo veo estos temas, el tema del compliance nace por el cumplimiento normativo, que luego termina dándole esa definición al oficial de cumplimiento que ve o analiza temas referidos a casos de operaciones de riesgo, operaciones sospechosas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, cada país ha ido adecuando las terminologías. En conclusión, esto también ha tenido repercusión con ciertos roles y funciones que han ido asumiendo estas personas y que también tiene que ver con el desarrollo de la normativa de cada país. En ese sentido, nosotros tenemos siempre que uniformizar y estandarizar, ¿no? Un poco para entender. Si bien pueden cambiar las definiciones, los nombres, dependiendo de cada regulación en el contexto de cada país, tenemos que tener claro, voy a pintar por acá mi puntero láser, acá está, muy bien. Tenemos que tener claro, por ejemplo,
que si nosotros hablamos de cumplimiento normativo, que en algunos países le llaman el compliance, está ubicado acá, como una unidad de riesgo más dentro de la institución y que muchas veces lo tiene a cargo el área legal o la gerencia legal, sin perjuicio que ellos también vienen generando lo que es la gestión del riesgo legal propiamente. En este tema de cumplimiento normativo también se han sumado unos estándares del cumplimiento en lo que es el compliance o también el cumplimiento en lo que es el compliance penal, entre otros, que ahora ya hay una versión certificable en esa materia. Entonces todo se maneja en esta parte. Pero nosotros también tenemos unidades referidas a la gestión de riesgos de delitos de soborno, de corrupción, que también tienen sus características, sus normas y también tiene su modelo certificable, ¿no? Que ustedes también ya lo conocen, que es la ISO 37001. En ese sentido, si seguimos, también tenemos unidades de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que cada país ha desarrollado sus modelos, sus recomendaciones, sus metodologías. Hay países que le han dado la apertura al encargado, al gestor de riesgos, de poder desarrollar e implementar un modelo, ¿no? En base a su creación, a su experiencia, ¿no? Tomando, por supuesto, marcos de referencia ampliamente conocidos. Entonces, en esa línea también tenemos a las áreas de riesgo operacionales que tienen mucho más años de experiencia y que también vienen utilizando muchos modelos, principalmente COSO, que son más conocidos porque COSO es una metodología que te ayuda principalmente a la gestión de control interno, ¿no? Y tiene sus particulares y tiene sus desarrollos muy avanzados sobre el particular. Y de hecho los auditores se apoyan mucho en ese modelo para hacer sus labores de auditoría, por supuesto, porque están yendo a validar la eficiencia y la eficacia del control. Y qué mejor que COSO, ¿no? Siendo así, pues que COSO, ustedes saben, nace como los padres de este modelo, son la Escuela de Contadores, Financieros, Auditores en materia de fraude financiero en Estados Unidos. Entonces son los padres de COSO. Y por supuesto que COSO va generando las diferentes ramas de empresariales, entre otras, y va tomando mayor posicionamiento. Entonces, también tenemos otro tipo de unidades de riesgo, ¿no? Tenemos lo que son riesgos laborales, seguridad en el trabajo, riesgos tecnológicos, los riesgos propiamente financieros, los riesgos de liquidez, ¿no? Esta parte se está trabajando mucho en algunos países en el sector mercado de valores principalmente, ¿no? Y también están introduciéndole un poco normativas más sectoriales en el sector real, ¿no? O sea, el sector no financiero. Otro tema que ha tomado bastante relevancia estos últimos años es la gestión de riesgos ambientales, porque la gestión de riesgo o el seguimiento, gestión de riesgo de calidad en los procesos tiene mucho más años. Tenemos un estándar internacional, inclusive este es un estándar bastante sombría para mejorar la calidad de los procesos. Y a esto también se viene sumando lo que es la gestión de riesgos políticos, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Entonces, todo esto hace que si bien descartando las principales corporaciones o bancos de cada país, que son los menos, estamos hablando quizás de 10 o 15 empresas por país, estamos hablando que el resto de miles de empresas que son sujetos obligados o que no necesariamente son sujetos obligados y que han decidido adoptar estos modelos de gestión de riesgo, tienen un primer reto, consolidar quizás en una o dos unidades toda esta gestión para que pueda escalar correctamente los informes al directorio. ¿Por qué tocó este tema? Porque muchas, dependiendo de cada país, este gran modelo ha tomado varios nombres, ¿no? Le llaman lo que es la gobernanza empresarial, le llaman la gestión de riesgos empresariales, el Global Risk Management, o también le llaman tu modelo de compliance empresarial, ¿ya? Entonces, independiente de los nombres que hayan tomado, perfecto, pero estamos apuntando un tema transversal que por supuesto hay diferentes unidades de gestión de riesgo que están apuntando un resultado, ¿ya? Entonces, por eso me gusta tocar este tema al inicio para posicionarnos, oye, ¿de qué nos va a hablar Rosa? ¿Ya? Muy bien, entonces dicho esto, de hecho, cada unidad de riesgo demanda, pues tiene un criterio, una metodología y necesita y demanda herramientas para su gestión. Y cada una de ellas tiene sus propias herramientas en función al objetivo que está persiguiendo. Y eso se trata nuestro conversatorio del día de hoy. Muy bien, entonces apuntando un poquito y sacando
para nuestro tema de ahora, ¿no? En algún momento hablaremos de los otros riesgos y etcétera. El día de hoy nos atañe, por el tiempo también que tenemos, lo que es la gestión de riesgos de lavado y de financiamiento, que tenemos normas sectoriales, que tenemos ya regulación específica en cada país. Hay unos elementos claves estándares que determinan el nivel de madurez en materia de estos delitos, que es nuestra conversación de hoy. Todo esto apunta a la identificación y reporte de casos, de reportes de operaciones sospechosas oportunas a la unidad de inteligencia financiera. Todo lo que podamos montar en función a las exigencias normativas tiene un solo propósito. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Un gestor de riesgos en materia de delitos tiene que tener como objetivo que esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Esto es nuestro objetivo. Entonces lo que tenemos que buscar es que todo lo demás, de manera pensante y de manera organizada, apunte a este logro de objetivos. ¿Ya? Porque muchas veces converso yo con colegas y ya han perdido el contexto de que todo lo que están trabajando es para ROS. Están preocupados en el cumplimiento normativo y las labores de supervisión que le va a caer. Y trabajan para el supervisor, para el auditor. Y están preocupados por el incumplimiento de una multa y con eso ya se sienten satisfechos. Cuando el modelo en sí, en materia de estos delitos, persigue otro objetivo. Por supuesto que tenemos que manejar también temas de cumplimiento normativo. Y por eso tenemos un área de cumplimiento normativo. Pero el gestor de riesgos en temas de delitos de lavado y financiamiento apunta a esto de acá. Y por supuesto tenemos necesidades transversales, ¿no? El perfil y la experiencia del oficial de cumplimiento, la existencia de un compromiso institucional, la metodología que vamos a utilizar para gestionar los riesgos de estos delitos, los informes técnicos, ¿no? Que va a determinar el perfil de riesgo empresarial, que de eso ya hemos conversado en otros webinares. Y por supuesto, análisis con respecto a las amenazas, a las fuentes generadoras de riesgo en el contexto de los delitos, ¿no? Con soporte tecnológico, estableciendo un programa anual de capacitación importante. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que trabajar desde ámbito preventivo y del ámbito de la detección. Y ese es el punto clave en estos modelos, porque del ámbito preventivo, ¿no? Con respecto a las acciones que vamos a desarrollar para por lo menos evitar, pero en el ámbito de la detección, esa es, digamos, la parte eficiente de un sistema. Nuestro modelo, con todo lo que hemos desarrollado previamente, ¿está en la capacidad de detectar casos? ¿O son muchos falsos positivos? ¿O no detectamos casos? Seguramente tendremos la mejor construcción de las matrices, los documentos, los informes oportunos a nivel de cumplimiento normativo, pero no tenemos casos. ¿Y por qué no tenemos los casos? Porque no tenemos claramente implementado señales de alerta que no fueron concebidas como resultado del análisis de riesgo, que se refleja en un informe técnico, que es el resultado de la aplicación de una metodología. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos. Por eso siempre en estos conversatorios a mí me gusta siempre poner estas diapositivas para un poco entonarnos y repasar, oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿A qué estamos apuntando? Por supuesto que todo eso se maneja pues con documentos, ¿no? Tiene que haber sustento, tiene que haber evidencia y tiene que haber la capacitación oportuna, ¿no? Para que puedan detonarse los casos, para que podamos el gestor de riesgos y el oficial de cumplimiento recibir los insumos que requiere para sus actividades diarias. Porque él se nutre y con eso él recompone, ajusta aquellos controles y vuelve a recomendar, vuelve a actualizar para ir perfeccionando el modelo. Por eso es dinámico. Bien, entonces, pero sin perder de vista que todo nuestro pensamiento, ¿no? Un poquito este diagramita es un cerebro, tiene que estar apuntando a casos. A eso tenemos que apuntar. Entonces, nuestras metodologías, nuestros informes, los análisis de riesgo, el perfil, la participación como ahora que se han conectado para escuchar un poco siempre hay algunas novedades o ratificar o debatir algunas opiniones también que yo tengo como especialista
y ustedes también como especialistas podemos inclusive debatir algunos puntos. Pero el objetivo es, tenemos algo a que estamos apuntando, ¿no? La detección oportuna de casos. Y por supuesto, el aseguramiento de todo esto tiene que ver con las auditorías. Y acá tiene que ver, eso también lo hemos desarrollado en otro webinario, el rol del auditor y también cuando el oficial de cumplimiento tiene, en algunos países le han dado alguna connotación también de supervisor del sistema y un poquito está entre, como le dicen, el supervisor, pero también el que recomienda los controles, pero luego tiene que ir a supervisar, ¿no? Entonces un poquito que hay un enfrentamiento ahí en esas funciones, pero igual él tiene que establecer o puede delegar las labores de supervisión sin delegar su responsabilidad para presentar estos resultados. Bien, entonces dicho esto, siguiendo en este ámbito, y el propósito de nuestra conversación era entender, pues entonces, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar? Y esto tiene que ver, para ubicarnos con respecto a la diapositiva anterior, con la metodología y con la presentación de los informes técnicos que nos va a llevar a todo esto, que nos va a llevar al tema de casos, que nos va a llevar a implementar controles, que nos va a llevar al entendimiento de las amenazas, las vulnerabilidades, que en función a eso nos va a ayudar a establecer un plan de trabajo eficiente, eficaz, que nos va a decir dónde tengo que ir a mirar cuando hago establecer mi plan de trabajo, mi programa de capacitación, dónde hay más vulnerabilidad, qué productos de mayor riesgo, qué zonas geográficas de mayor riesgo. No puedo yo construir esto si no he trabajado mis informes técnicos a partir de la aplicación de una metodología. Entonces, para eso hay herramientas. Y esas herramientas son muchas las que existen que me van a ayudar a construir aquellas matrices de gestión, que son varias también. Por eso dependerá del objetivo. Y para ello, nosotros tenemos que tener algunos criterios, ¿no? Criterios de riesgo que involucran la toma de decisiones. Bien, entonces, estos criterios de riesgos que tenemos que tomar las decisiones, tienen que tener en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, la naturaleza y los tipos de consecuencias que se van a incluir y cómo se van a medir, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? En el tema de las consecuencias, dependiendo de cada país, por ejemplo, incluyen también impactos legales, penales, ¿no? Reputacionales, etcétera. Pero hay otros países que les dice, oye, eso no es nuestro tema, exclúyelo. Nuestra preocupación es ver sobre esa posibilidad que hayan utilizado nuestros productos o servicios para canalizar dinero mal habido. O sea, el riesgo de lavado y de financiamiento propiamente. Entonces nosotros tendremos que acá empezar a determinar estos criterios e incluirlos en el documento. Todo lo que empezamos a definir acá tiene que ir a un documento, que es la metodología. Los criterios que vamos a considerar para luego construir nuestro informe, nuestro perfil de riesgo. Luego, la manera como vamos a expresar las probabilidades, ¿no es cierto? La utilización de escalas, las utilizaciones de mapas, en qué nos vamos a apoyar con respecto a criterios de establecer niveles del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 1000. A lo mejor tengo una herramienta que ya me está ayudando a la gestión, ¿no? Una herramienta tecnológica o simplemente lo estoy haciendo en un Excel. En todo caso, tenemos que homologar criterios y que lo que podamos definir, si nuestra norma no nos lo ha dicho, y nosotros tenemos que determinar, tiene que ser pues homogéneo. Y lo que vayamos a determinar, lo tendremos que aplicar en todo el proceso, no estar cambiando esas consideraciones para expresar las probabilidades, ¿no? Igual los niveles de riesgo. Y también, por ejemplo, criterios que vamos a tener cuando se decida cuándo un riesgo necesita tratamiento. Porque pregunto, ¿todos los riesgos van a necesitar tratamiento? ¿No? Puede ser. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto dirigido a las personas políticamente expuestas, hay muchas instituciones que crean productos específicos para ciertos segmentos de clientes y posiblemente hemos creado porque estamos haciendo unos convenios con el Estado y creamos productos específicamente para personas que son políticamente expuestas. También podemos crear productos dirigidos a personas que estamos buscando la inclusión financiera. Entonces, ese producto va a terminar o va a necesitar un nivel de tratamiento diferente en función al segmento de clientes donde va. Entonces, eso nos va a ayudar, estos criterios que vamos a determinar.
y también cuando el riesgo será aceptable o será tolerable, si es sí o si no. Por ejemplo, si nosotros tenemos alta concentración de PEPs, ¿no? Por ejemplo, o no tenemos PEPs, o decidimos apostar abiertamente por clientes PEP, por su movimiento por los cargos importantes que ocupan, tienen bastante flujo de movimiento efectivo en cada país, y a veces son clientes de un segmento atrayente para el área comercial. Entonces, eso estamos asumiendo riesgo porque, a ver, díganme ustedes, si pasa en muchos países, sobre todo acá en Sudamérica, ¿qué persona que ha pasado por el Estado y ejercido un cargo público? Hay un alto porcentaje de estas personas, de estos funcionarios públicos, que cometen delito. En mi país lo viene presentando la Contraloría de la República de manera pública, los números estadísticos de los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. Y asimismo queremos vincular ese segmento. Entonces vamos a aceptar, es tolerable. Sin embargo, también podríamos pensar, ¿y qué hay con los extranjeros? Claro, existe mucha demanda en nuestro país, movimiento de flujo de dinero de extranjeros, es atrayente esa parte comercial, pero sin embargo es más complicado aplicar debidas diligencias en esa materia. Pero dependiendo del producto o servicio tendremos que determinar el nivel de tolerabilidad, de aceptarlos o no aceptarlos, o de si lo aceptamos, qué tanto, por cuantías, por segmentos, por edades, por actividad económica, por profesiones, por dependencia, por independencia. Eso determinará el análisis. Entonces todo eso tenemos que irlo desarrollando. Y luego tendremos que ir viendo lo que es la valoración de los riesgos, ¿no? De hecho, definiciones estándares que te dan la misma ISO 31000 y la ISO 31002 referido a herramientas, nos hablan que los riesgos se pueden evaluar en el ámbito de una organización o de un departamento o de proyectos o de actividades individuales, inclusive, esa es la parte interesante que tiene la ISO 31000, pero también por riesgos específicos. Y ahí estamos nosotros con el tema del lavado de financiamiento. Por supuesto, en diferentes contextos, dependiendo del sector económico, con diferentes herramientas y técnicas adecuadas, ¿no? Y acá ya te está diciendo, oye, si vas a valorar los riesgos, y estamos trabajando riesgos específicos, utiliza herramientas y técnicas adecuadas que calcen con tu realidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, de ser así, la valoración del riesgo va a proporcionar pues un entendimiento, las causas, las consecuencias, la probabilidad, lo que nosotros nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si se debería o no emprender una actividad, un negocio, incursión en una zona geográfica, ¿no? Muchas normas, estándares en varios países te exigen que hagas una evaluación de riesgos si vas a entrar en una zona geográfica o vas a hacer el lanzamiento de una nueva plataforma, un nuevo producto o inclusive cambios en las prácticas comerciales, ¿no? También, por ejemplo, si es necesario tratar los riesgos, ¿no es cierto? Vamos a tratar todos los riesgos muy bajos, y ese es un punto acá bien clave, porque cuando nosotros recibimos las auditorías o las supervisiones, principalmente el regulador, nos pregunta, oye, ¿qué haces con lo que has identificado como riesgo muy bajo? Porque también hay algo que hacer, oye, pues es un tema estándar. Con lo que tengo suple y satisface. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque si vamos a implementar controles, inclusive a lo que está por muy bajo, entonces ¿dónde quedó el enfoque basado en riesgos donde orientan los recursos, ¿no? El tiempo, los fondos, los proyectos para lo que realmente nos interesa atender? La selección también de opciones con riesgos diferentes y la prioridad de las opciones para el tratamiento de los riesgos. Porque es lógico, muchas veces estamos enfrentados en la siguiente situación. Tengo 5 proyectos y tecnología me dice prioriza. ¿Cómo priorizo si todos los necesito? Claro, porque estamos pensando en el cumplimiento normativo del regulador, pero el enfoque basado en riesgo y la valorización que vamos a aplicar nos va a permitir determinar prioridades. Y específicamente tendremos que lanzar o avanzar con un proyecto que nos va a ayudar a tratar el riesgo identificado porque se requiere más, se lo necesita ya. Y en base a ese criterio podemos establecer esa priorización para darle al área de tecnología, para inclusive sustentar recursos financieros a nuestra gerencia general. En ese sentido, nosotros también tenemos que tener en cuenta lo que son los enfoques, ¿no? Enfoques para estimar la probabilidad. Y esto tiene que ver un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo,
el hecho de usar datos históricos, ¿no? O situaciones que hayan ocurrido en el pasado y que pueda extrapolar la probabilidad de su ocurrencia en el futuro, ¿no? Este es un tema bien interesante porque acá tenemos dos miradas, de cumplimiento y de riesgo puro, o sea, de detección, del análisis puro. ¿Por qué? Porque yo podría determinar la probabilidad en función a situaciones del incumplimiento de un control en un tiempo, controles que yo tenía implementados, si se dieron o no se dieron, ¿no? Pero también yo tengo que manejar información con respecto a ciertas ocurrencias que se han dado en el manejo de ciertos productos que son más vulnerables pues, para la canalización de activos ilícitos. Y cuando yo requiero un informe sobre lo que pasó en un periodo de tiempo pasado, no hay, no se dispone o puede estar desactualizado. ¿Yo cómo puedo saber las tendencias? ¿Cómo se está dando el lavado de activos? ¿Cuáles son los productos más vulnerables? De hecho, hay muchos oficiales de cumplimiento que comienzan de cero y dicen, bueno, no lo sé, tengo que hacer un análisis, pero el análisis tú tienes que partir de información, de documentación, de fuentes de información. Y esas fuentes de información te las da también las mismas unidades de inteligencia financiera de cada país, donde establecen tipologías nacionales, donde el regulador y la UIF te está diciendo, oye, acá se lava en tu país y se lava de esta manera. Mira los productos, mira los canales que utilizan, mira los tipos de personería jurídica que intervienen, mira los medios de pago, mira cómo combinan los productos, mira cómo usan mercado de valores versus la banca, mira cómo utilizan el sector real, mira cómo utilizan. Eso te están diciendo las tipologías. Entonces, es una fuente de información que debemos considerar también para establecer la probabilidad. Bien, y mencionan la fuente de información, pues porque ustedes están desarrollando acá un documento. Por otro lado, también pronósticos para establecer la probabilidad a partir de técnicas predictivas. Y eso tiene que ver con el uso de herramientas, ¿ya? Por supuesto que trabajaremos con información histórica, con datos, con minería de datos, y eso mucho se maneja principalmente en el sector financiero, pues porque tenemos más de 8 o 9 millones de operaciones diarias, ¿no? Y tendremos también que segmentar y entender, y los clientes pasan pues a los 10, 12 millones de clientes. Entonces imagínense la alta volumetría que existe. Entonces se tendrán que utilizar herramientas potentes, pero acá tendremos que aplicar técnicas predictivas. Y otro aspecto también importante, antes de pasar al punto 3, con respecto a las técnicas predictivas se conoce, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que es el SAS, el Python a nivel de técnicas estadísticas, aplicando criterios de segmentación. Son muy valiosos en estos temas, ¿no? Y también lo que es la opinión del punto 3, la opinión de expertos, también se puede utilizar en el proceso sistemático, ¿no es cierto? Que también ya lo comentaremos más adelante. Muy bien, entonces dicho esto, también tendremos que establecer las características de las herramientas que vamos a utilizar y eso también tenemos que seguirlo desarrollando o escribiendo, ¿no es cierto? Las características de las herramientas deberían ser justificables y adecuadas, ¿no? Yo no voy a utilizar una herramienta que se utiliza en una cooperativa, yo estoy en un negocio inmobiliario, en un negocio de autos, estoy en una sociedad agente bolsa, ¿no? Entonces, tienen que ser adecuadas. Tenemos que apuntar a que estas herramientas nos brinden resultados para entender la naturaleza y riesgo y poder escalar pues al directorio y llevarles, oye, estos son los resultados del análisis, ¿no? También deben permitirse revisar, verificar y también reusar la misma herramienta. Entonces, todo esto uno tiene que ir desarrollándolo en su marco metodológico para haciéndolo más fino. ¿Por qué lo voy a usar? ¿No? ¿Qué resultados me va a proporcionar? Tendré que ahí detallar, ¿no? Y si lo voy a reusar varias veces, si me permite. Porque al final yo tengo que dejar una secuencia de pasos de cómo voy a lograr un objetivo utilizando estas herramientas, porque quizás yo me voy mañana y las instituciones quedan, pues las personas se van y yo puedo dejar una metodología, unos criterios que puede hacer la nueva oficial de cumplimiento. Por otro lado, tenemos la disponibilidad de recursos, ¿no? Y eso tiene que ver pues con la capacidad, experiencia y habilidades del oficial de cumplimiento y del equipo, ¿no? Que muchas veces también se apoyan con recursos externos.
Y eso también tiene que ver con las restricciones de tiempo y también el uso de recursos y la disponibilidad de recursos, que eso también lo hemos conversado en algún webinar, cómo sustentar, ¿no?, ese financiamiento que necesitamos, ese apoyo por parte del directorio para disponer, pues, ¿no?, de unos recursos, de una bolsa que nos permiten el año generar proyectos. Y uno de estos son estos análisis de riesgo permanente que tendremos que realizar. Y efectivamente, desde adquirir una licencia o descargarnos una licencia free, igual, tenemos que utilizar recursos, personas, tiempo, pagar, ¿no?, algunas licencias o darle mantenimiento a alguna herramienta que ya hayamos adquirido o darle soporte al mejoramiento, ¿no?, y presupuestar un mejoramiento de una herramienta que nos hayan desarrollado in-house. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo y también desarrollarlo, porque estos documentos, no se olviden que también son aprobados, ¿no?, por el directorio. Otro tema también que tenemos que tener en cuenta es la interpretación que puede dar el regulador, ¿ya? Recuerden que mientras nosotros no tengamos bien documentado, el regulador puede interpretar muchas cosas a su manera. Entonces, por eso la metodología y los criterios tienen que ser muy finos, no debe ser muy general para que él pueda entender qué es lo que estamos tratando de hacer dentro de la institución y por qué hemos usado una herramienta y no hemos usado la otra, ¿no? Porque estamos buscando un objetivo y creemos que una herramienta va a satisfacer las necesidades, quizás una, dos o tres, y eso tenía que estar bien escrito. Entonces, por eso es importante y crucial considerar este punto. Muy bien, entonces para seleccionar las técnicas, por supuesto, el grado de experticia del oficial de cumplimiento, que también hemos comentado, ¿no? Ya es un gestor de riesgo, conoce tema legal, ya se metió a conocer un poquito temas tecnológicos, la segmentación, herramientas estadísticas, ¿no? Ya es gestor de riesgo, conoce manejo de matrices, ya sabe definiciones estándares, ¿no? La probabilidad, la consecuencia, el impacto, los riesgos colaterales, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya de un oficial de cumplimiento que también conoce técnicas de contabilidad, de análisis forense, para establecer hipótesis del caso, establecer los hechos para los análisis o el informe de los reportes de operaciones sospechosas, interpretación de estado financiero. O sea, tenemos un oficial de cumplimiento bastante completo. De hecho, también para seleccionar las técnicas dependerá de la disponibilidad de la información y de los datos, ¿ya? Y ese es un punto crucial, que yo siempre repito esta parte. No podemos avanzar en mi herramienta muy sofisticada si mi calidad de datos, si mi calidad de información es mala, es nula, ¿ya? Siempre debe haber un primer ejercicio. Hay que darnos el tiempo para hacer un análisis de la calidad de información que vamos a utilizar. Porque muchas veces yo encuentro a veces oficiales de cumplimiento que dicen, no, que no me gustó, que esto está bien, que no lo entiendo. Le digo, pero no lo terminas de entender la herramienta porque tu data es mala. No está botando los resultados. Entonces el entendimiento primero es el aseguramiento de la calidad de información. Porque esa calidad de información es la que nos va a llevar el éxito de los modelos. Recuerden la diapositiva donde está el cerebrito. ¿A dónde estamos apuntando? A casos. Todo lo que estamos haciendo, herramientas, criterios, secuencia, metodología, definiciones, estándares, es para lograr casos. A eso estamos apuntando. Y también tenemos que tener en cuenta que la magnitud potencial que tienen que ver las consecuencias, la decisión sobre la profundidad hasta la cual se realiza la valoración del riesgo. Claro, eso va a determinar la percepción inicial de las consecuencias, ¿no? Del impacto, entre otros aspectos que vamos a considerar en lo que es la selección de técnicas. Muy bien, para ver qué herramienta voy a utilizar. En ese sentido, yo les he hecho acá un pequeño resumen de muchas herramientas que te trae la 31010 de la misma ISO y que ustedes también pueden usar otras, porque en los modelos de gestión de riesgo no necesariamente son estas, o sea, hay otras más y ustedes también pueden crear sus propias herramientas. El éxito es documentarlas. La parte positiva del uso de la 31010 es que son herramientas y técnicas ampliamente probadas en diferentes sectores económicos que nos pueden dar una ayuda para nosotros lograr el objetivo buscado. Entonces, eso es crucial. Hay que leer, hay que entender y hay que aplicar estos temas. Por ejemplo,
del hecho, yo he hecho acá un pequeño resumen en este cuadrito, lo que son las herramientas referidas a lluvia de ideas, el modelo Delphi, análisis de escenario, que nos ayuda y que aplica, y todavía en un plus adicional, a utilizarlo en la etapa de identificación del riesgo, por ejemplo. Sin embargo, la herramienta de análisis causa y consecuencia nos va a dar mayor valor si lo utilizamos en el análisis de consecuencia y de probabilidad, por ejemplo. Sin embargo, el análisis de esquema, llamado el Bowtie o Corbatín, nos va a ayudar en lo que es la evaluación de riesgo propiamente. Controles, ¿se acuerdan? Controles, que tiene sus particularidades específicas. Entonces, si se dan cuenta, en función a lo que yo voy a hacer en el proceso de valoración de riesgo, yo puedo decidir una u otra herramienta, pero la que yo decide, tengo que documentarla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siguiendo con el ejemplo, un poquito le he tratado de poner unos ejemplos, porque recordemos que ese es un tiempo muy cortito para abordar tantas cosas valiosas. A mí me encanta conversar horas de horas, pero siempre tenemos que cumplir con los tiempos. Un poquito para comentarles las herramientas lluvia de ideas, Delphi, análisis de escenario con respecto a la identificación del riesgo. En lo que es lluvia de ideas y el modelo Delphi es bastante usado y bastante común, ¿no? Pero hay unas, yo diría, no fortalezas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los participantes que puedan carecer de la habilidad y el conocimiento, ¿no? Que no pueda contribuir realmente a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? En ámbitos de control interno y riesgos operacionales es valiosa esta herramienta de lluvias de ideas de Delphi, por ejemplo. Porque claro, estás buscando que ese participante de manera natural te diga, oye, a mí me puede pasar esto, yo creo que este control puede funcionar. Es su día a día, él es el experto en el día a día. Pero en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bueno, si recién el oficial de cumplimiento está determinando, aprendiendo a conocer la vulnerabilidad de sus productos o servicios para que canalicen dinero mal habido, imagínate qué esperas que pueda decirte el comercial. Sin embargo, hay comerciales que sí pueden prever y aportarte valor y decirte, mira, sabes que este producto nació para ello, pero sin embargo, por las características A, B y C que tiene, está bastante vulnerable para canalizar dinero mal habido y lo he visto en este, en otro caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí sí podría aportar. Entonces, hay que ver esas habilidades que pueden tener los participantes para que aporten valor. Por otro lado, tenemos, y la que a mí me gusta, análisis de escenario combinado con técnicas de segmentación. A mí me gusta esta combinación porque las herramientas disponibles, la ISO 30000, te dicen, oye, combina también, o sea, no es exclusivo. Y esa combinación también es importante. ¿Por qué? Porque las técnicas de segmentación, utilizando el análisis de escenario, podemos nosotros determinar grupos de segmentos y uno de ellos quizás más relevante y el que nos exponga más a los riesgos del lavado de activos por segmento. Y que por supuesto en algunos países requieren que el informe de análisis de segmentos se documenten y esté a disposición del supervisor. En algunos países, no lo he visto en todos, como en mi país, si te exige que tengas un documento de análisis de segmentación. Y eso tiene que ver un poquito si repasamos con las definiciones de operaciones de riesgo, ¿no? Aquellas características que no guardan relación con una actividad económica del cliente o que por su número, cantidades transadas o características particulares o especiales saldrían de los parámetros de la normalidad. Lógico, aplicando esta técnica vamos a establecer esto de acá y ya nos va a ayudar a identificar riesgos por segmento. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos introduciendo herramientas y aplicación de uso. En esa línea, un poquito ir repasando, tenemos algunas variables que tendremos que considerar, ¿no? Las fuentes generadoras de riesgo, producto o servicio, variables que componen estas fuentes generadoras de riesgo, ¿no? Medios de pago, cuantías, lugares donde se desarrollan, la formación propiamente de segmentos aplicando técnicas de segmentación, técnicas estadísticas, ¿no? Y determinar los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, análisis de escenario más técnica de segmentación nos va a aportar bastante valor y fluye si lo juntamos con los resultados de la aplicación, ¿no? De la lluvia de ideas y del modelo Delphi. Por otro lado, para lo que es la consecuencia y la probabilidad tenemos otra herramienta, que es análisis causa y consecuencia, ¿no? Que es más usada y seguramente ustedes ya se sienten más cómodos con ella, ¿no? Que es ese método
que se utiliza para analizar diversos trayectos o caminos, ¿no es cierto?, de un sistema, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del comportamiento de subsistemas unido a este, ¿no? Poquito para llevarlo al ejemplo, un modelo de matriz de consecuencia-probabilidad, ¿no? Donde ustedes ya establecen una serie de, establecen una estructura con unos campos que aporten valor, ¿ya? En algún momento algún colega comentaba, ¿no? Y creo que ha habido a veces en las redes profesionales, no logré encontrar una imagen bien interesante que me hizo reír mucho el año pasado, que es, oye, mi matriz de riesgo tiene 50 campos, ¿no? O sea, a más campos es mejor, va a lograr el objetivo, no. Nosotros construimos las matrices en función al objetivo. Y en materia de delitos tenemos que considerar la amenaza, pues. La variable que incide en el riesgo, el producto involucrado, porque la definición es estándar a nivel internacional. Esa vulnerabilidad del producto o servicio para canalizar activos, fondos ilícitos. Los canales donde se usan, las amenazas por zona geográfica, los tipos de riesgos, el lavado, financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva, el tipo de código de riesgo. Y luego establecemos la probabilidad, la severidad, y analizaremos la calidad del control para determinar tratamiento. Entonces, la construcción dependerá de lo que nosotros queremos cubrir. Y el éxito de la misma es que cuente con los campos necesarios en el contexto de lo que nosotros estamos persiguiendo. Y esto nos lleva a otra herramienta, que es la del corbatín, ¿no? Que se utiliza para la evaluación del riesgo y que es más común y que seguramente ustedes están más cómodos con esta de acá. Pero ojo, si están dando cuenta, ya hablando 43 minutos que hemos comenzado el conversatorio, ya estamos hablando de varias herramientas con objetivos diferentes, que debemos utilizar sí y que tenemos que comentar claro porque cada uno va a arribar a resultados que luego tenemos que escalar. En las herramientas lo que es análisis de esquema Corbatín, que también esta no aplica, por ejemplo, para identificación de riesgo, pero aplica para hacer análisis de consecuencia y también probabilidad y nivel de riesgo, pero también tiene lo que es evaluación de riesgo y en mi caso a mí me interesa más esta. Pero ustedes pueden definir otra también, otra herramienta para lo que es la evaluación de riesgo. La parte positiva es que muestra las principales trayectorias del riesgo y las barreras implementadas. O sea, te da un mapeo. Porque estamos evaluando ya. Ojo, evaluando. Palabra evaluar ya, controles, ¿no? Ya ustedes están pensando en los controles. ¿Tiene fortaleza? Sí, porque enfatizan los controles que supuestamente están implementados. También enfatiza, ¿no? Para prevenir y mitigar y determinar la eficacia y la eficiencia del control. ¿Ya? Entonces, un poquito llegando a la imagen, podemos construirla de manera transversal o también con un diagrama. Y teniendo en cuenta tipo de control, la fuente generadora de riesgo, cuál es el objetivo del control. ¿Qué está tratando ese control? ¿Qué riesgo está mitigando ese control? Es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Por supuesto, luego darle sus valores, sus niveles, establecer, ¿no?, los niveles de impacto, no solamente regulatorio, de riesgo de lavado, de imagen institucional, de continuidad de negocio, reputacional, etc. Pero siempre demarcando el nivel de impacto a nivel de riesgo de lavado. Y acá es importante, porque como está diciendo la misma definición, tenemos las causas, el evento que puede suceder y qué controles están parando esto para mirar luego las consecuencias, que pueden ser mínimas posiblemente. Por eso esta connotación tiene mucho que ver con control. Y por eso está en la etapa de evaluación. Y yo puedo seleccionar esta herramienta para resolver esa etapa. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos arribando a que tenemos varias herramientas que podemos utilizar para objetivos, ¿no? Por un lado, ¿qué herramientas uso para identificar? ¿Puedo combinar? Y luego, ¿qué otras herramientas utilizo para establecer probabilidad de impacto, consecuencia? ¿Y qué otra herramienta puedo utilizar para trabajar lo que es la etapa de evaluación? Puedo utilizar esta u otra o combinar también. Ese es lo maravilloso, me gustaría decirlo y lo digo, de las herramientas y estas de la 31010 principalmente, entre otras también que ustedes pueden seleccionar, ¿ya? Y aplicar. Muy bien, entonces dicho esto,
También tenemos otras herramientas de soporte, ¿no? Tenemos otras herramientas de lo que es la matriz de correlación, ¿no? Estas matrices principalmente te trabajan, por ejemplo, de varios segmentos podemos establecer variables comunes y qué correlación hay entre cada una de estas variables de segmentos diferentes, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Tipo Python, que se viene utilizando mucho para determinar o formar segmentos. También se puede descargar de manera gratuita. Entonces, también nos podemos apoyar en ellas, ¿no? También lo que son histogramas, ¿no? Para determinar, ¿no? Distribución de valores de las variables de estudio. Nos da un mapeo de cómo está la distribución de datos a nivel de gráficas, ¿no? Nos ayuda también a llevar estos cuadritos allá al directorio para que nos entiendan, ¿no? Y nos asignen los recursos. Y también tenemos que utilizar, dependiendo por supuesto del tamaño, las características de la empresa, la predicción de comportamientos sospechosos, el machine learning, ¿no? Verificación de comportamientos automáticos en una cadena de registros, y eso se trabaja a nivel de volumetría. Ahora, muchas veces cuando hablamos de machine learning, de volumetría, de minería, nos asustamos un poco, me lo han comentado algunos colegas, sí, pero yo no tengo formación de tecnología, ahora tengo que entender esta parte. No, es complicado. Porque al final la parte técnica de la herramienta lo puede hacer algún practicante, un miembro de tu equipo. Pero el criterio y el aporte del oficial de cumplimiento es crucial. ¿Por qué? Porque acá te van a pedir, oye, ¿qué quiero buscar? ¿Qué variables quiero analizar? ¿Qué quiero determinar? ¿Qué patrón estoy apuntando? Esa información nosotros la tenemos que proveer al técnico. Y él ejecuta, lo lleva a una secuencia, a una programación, y se ejecuta y vota los resultados. Resultados que aportan valor porque nos van a determinar tendencias, van a predecir lo que pueda pasar también a nivel de volumetría, entre otros. Entonces el tema de Machine Learning y entre otras técnicas son cruciales. Y en algún momento haremos un webinar solamente de este tema. A mí me gustaría hacerlo, posiblemente lo hagamos más adelante, para hablar de esto de manera aplicada y de manera entendible para el oficial de cumplimiento. No es nada difícil estar y desarrollar estos temas porque contribuyen a la gestión. Muy bien, entonces, dicho esto, no se olviden como conclusiones que todas estas herramientas ayudan a la gestión, pero el conocimiento define. Nunca se olviden de eso. Muchas herramientas sí, pero el conocimiento y la preparación que nosotros vamos a tener va a definir. Por otro lado, no existen herramientas únicas. ¿Se acuerdan? El éxito va por la combinación de varias de ellas, ¿no? Claro, ya lo acabamos de ver en este pequeño ejemplo. Y hay muchas más, hay más de 30 y tantas herramientas que te proporciona la ISO 31010 y alguna de ustedes que también puedan desarrollar. Y la parte crucial, documentar. Todo lo que hemos, por ejemplo, conversado en estos 45 minutos es documentar en la metodología. ¿Qué criterios voy a usar? ¿Qué escalas voy a usar? ¿Qué herramientas voy a usar? ¿Cómo las voy a desarrollar? ¿Qué campos voy a considerar? Porque estoy apuntando a un objetivo. Primero, identificar los riesgos. Técnicas de segmentación, valoración, reuniones, Delphi, etcétera. Formación de segmentos, etcétera. Y luego, en lo que es la evaluación, seguramente armaré una matriz. Pero una matriz, ¿cuál es el objetivo de la matriz? Control interno, eso es en la evaluación, es otra etapa. Entonces utilizaré otra para allá. Entonces, todas esas consideraciones tienen que quedar claras y documentadas en el marco metodológico. Un consejo, según la evaluación nacional de riesgo de cada país, y me las estoy leyendo casi todas, hay un contexto bastante similar que han determinado que los reguladores de la Superintendencia de Banca, Mercado de Valores, inclusive los que supervisan por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, están también consolidando conocimientos para hacer las evaluaciones bajo un enfoque basado en riesgo. O sea, ellos también se están preparando. Es lo que están diciendo las evaluaciones nacionales de riesgo. Y por supuesto, también ellos determinan que unos conocen más que otros, ¿no? Quizá la banca conoce más que el mercado de valores, o la UIF conoce menos que la banca, o al revés, dependiendo de cada país. Entonces, este es un tema de aprendizaje. El regulador también se está preparando y también los oficiales de cumplimiento. Esto se está modelando y se está consolidando para que en algún momento el regulador te haga una buena auditoría de estos temas
Él va a tener que conocerlos. Y si te los va a auditar, tiene que verlos también de manera aplicada. Y como ellos se alimentan de insumos nuestros, nosotros tenemos que ir utilizando técnicas, modelos ampliamente conocidos también para orientar de manera clara y transparente al regulador sobre qué estamos usando y en base a qué nos estamos apoyando, para que haya una uniformidad y unos criterios que aporten valor a nuestros modelos. Muy bien, miren que ya llegamos al tiempo. Yo encantada que hayan estado acá. Voy a revisar a ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver. Más bien, muchas gracias por haber estado todos por acá. Qué bueno que hayan estado. Muy bien, gracias, Carlos. A ver, están así pues de México. Muy bien, dice. A ver, vamos a ver unas preguntitas acá de David, ¿no? David nos está hablando, dice, tu experiencia, ¿quién debería liderar el registro de esta información? Ah, y los famosos personas políticamente expuestas. Bueno, David, a ver, cuando uno realiza el análisis de riesgo, hay un estándar prácticamente en todos los países, que hay una variable que siempre es parte de un análisis específico, diría yo. Es más, el resultado es un programa de diligencia en materia de PEPs, nacionales e internacionales. El éxito de elaborar este programa dependerá de la evaluación de riesgo que tú has realizado. Y eso es importante, y gracias por tu pregunta, David, de poder documentar cómo está la situación y la vulnerabilidad en lo que es la existencia de concentraciones de personas PEP dentro de tu institución utilizando tus productos o servicios. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mayor exigencia en poner controles para tratamiento de los PEP y resulta que los PEP a ti te representan el 0.0001 de tus clientes, en cuestión de concentración de número de clientes y en cuestión de volumetría, transaccionabilidad y fondos igual, ¿cuál es tu vulnerabilidad frente a ellos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué exigir controles duros en materia de PEPs? Y ese es un error que muchas veces cometen algunos auditores que te miden con respecto a todas las empresas. No, todos los PEP tienen que mirarse de controles y estás ahorcando los PEP. Oye, agarra mi análisis de riesgo y mira lo que yo encontré cuando hice análisis de PEPs en un periodo de 2 años, en el contexto de mi negocio, de mi mercado, PEPs usando mis productos. Y mira el nivel de riesgo obtenido. Entonces, ese nivel de riesgo de tratamiento de los PEP, yo he orientado a este tipo de controles, bajo el enfoque basado en riesgo que dice tu norma. Y acá está mi programa de diligencia en materia de PEP. Y eso es lo que usted le presentan al regulador. De eso se trata. El enfoque y el análisis de riesgos, de eso se trata. ¿Ya? Muy bien. Excelente, entonces. A ver, bueno, a ver, Roberto, esas consultas las puedes hacer directamente a ALDE, ellos te van a dar mucha información, ahí vas a ver el link también. Creo que ahí lo estás viendo en la pantalla, el Twitter, el link, ¿no? Para poder comentar ahí. A ver, acá hay una pregunta, a ver, Marco me dice, ¿de qué manera se pueden valorizar los riesgos? Puede ser en forma cualitativa, cuantitativa, en todo como propone que se debería ser. Gracias, Marco, por tu pregunta, ¿no? Y con eso ya vamos cerrando, siempre hay que cumplir con el horario de ALDE. Marco, muy bien, y gracias por tu pregunta. Siempre cuando ustedes desarrollen sus criterios, sus consideraciones metodológicas dentro de la metodología, tienen que dar esa apertura, que en función a la herramienta que van a utilizar dependerán, ¿no? Determinar el uso de información cualitativa o cuantitativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta en el ejemplo que hemos visto, dependiendo de lo que yo voy a apuntar y la herramienta que yo voy a utilizar, puede ser simplemente información cualitativa, ¿no? Por ejemplo, aplicando la técnica Delphi. Pero si voy a aplicar, por ejemplo, formación de segmentos, tengo que trabajar información cuantitativa. Entonces, es mejor dejar como consideración metodológica que vas a usar cuantitativa, cualitativa o mixta, dependiendo del uso de la herramienta y el objetivo que estás cubriendo. ¿Ya, Marco? Muy bien, perfecto. Vamos a ver si nos alcanza para otra preguntita. No me quiero salir del tema. A ver, bueno, Minor nos dice, en América Latina se utilizan mucho los comercios informales. ¿Qué recomendación podría darnos para ese tipo de evaluación? Ah, claro, Minor. Bueno, Minor, las economías en Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Sí, son bastantes informales. La economía se maneja sobre la informalidad, pero recuerda que una cosa es la informalidad y otra cosa es la ilegalidad.
Tú tienes que determinar, en función al contexto de tu negocio, esos segmentos de mercado que tú manejas. Separa tus segmentos tradicionales de clientes y ubica en un segmento a todos los que son informales, los que desarrollan esos comercios que tú comentas. Y ese segmento empieza a hacer análisis y a segmentar, a hacer subsegmentos para determinar dónde está la pequeña línea roja de tus informales y tus ilegales. Y ahí los vas a encontrar, ¿ya? Muy bien, hemos cumplido el tiempo. Yo encantada de haber estado con ustedes nuevamente. Ahora nos vamos de vacaciones. Nos vamos a ver seguramente en marzo. Tenemos uno muy bueno también que vamos a estar conversando. Cualquier duda, déjenlo ahí en los streaming del YouTube y yo puedo ir a hacerles algunas respuestas o también nos encontramos en las redes profesionales. Un gran abrazo y gracias por haber estado el día de hoy. Buenos días a todos. Buen provecho, dependiendo del país donde estén. Saludos.